En The Home Depot sabemos que para papá, el garage es su santuario y el lugar donde empieza sus proyectos. Así que regálale más espacio con cajas de herramientas con ruedas y organizadores que se montan en la pared para que tenga todo a la mano. Y claro, nunca está de más regalarle herramientas nuevas para su colección. Como el combo Kid Ryobi de 2 herramientas con atornillador y taladro por solo $99. Este Día del Padre, encuentra herramientas de almacenaje con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles. At Nature's Bounty, the belief is simple. You already have a brilliant body. Supplements just help support your journey. For over 50 years, Nature's Bounty has offered vitamins and supplements to help you eat, sleep, thrive, repeat. From magnesium glycinate for heart and muscle support to hair growth capsules for fuller, thicker hair. And probiotics with 20 billion live cultures for digestion. Nature's Bounty. It's in your nature to thrive. Learn more at naturesbounty.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares, soy líder ambiental. El 18 de diciembre del 2019, Francisco Vera, quien tenía entonces 10 años, habló ante el Congreso de la República en representación de Guardianes por la Vida, un movimiento de niños y jóvenes que promueve la conciencia ambiental y la justicia climática. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Por ejemplo, en contra de las campañas del fracking, del testeo animal, de los plásticos de un solo uso o del maltrato animal. Los 3 minutos de su intervención se hicieron virales muy rápidamente y en ese momento muchos, además de los congresistas, vieron con simpatía a Francisco. No es común que un niño ponga sobre la mesa temas como los que él mencionó y además los defienda con la firmeza con que lo hizo. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a aparecer no solo detractores, sino también personas que, escudadas en el anonimato de las redes sociales, elevaron el tono de sus ataques hasta llegar a ofensas y a amenazas contra Francisco y su familia. Francisco Javier, el niño que se volvió la sensación de las redes sociales por su defensa del medio ambiente, fue amenazado de muerte por un ciberactivista anónimo. Él no se amilanará frente a las advertencias de los asesinos. Y eso se hubiese quedado solo en una anécdota amarga, de no ser porque Colombia lleva varios años ostentando el triste título de ser el país donde más líderes ambientales asesinan. Solo por dar una cifra, en el 2024 asesinaron a 142 en distintas zonas del país. Por eso las amenazas contra Francisco no podían tomarse a la ligera y cientos de personas pidieron protección para él y sus papás. Incluso Iván Duque, entonces presidente de Colombia, aseguró que la policía iba a investigar a fondo esas amenazas y que capturaría a los responsables. Sin embargo, el tiempo pasó y la situación de seguridad de Francisco empeoró. Eran cada vez más los mensajes de odio que recibía a través de las redes y la cosa se volvió tan insostenible que en el 2021, a sus 12 años, tuvo que salir de Colombia junto a sus papás. Entonces el punto es que pues simplemente tuve que salir del país en ese mismo año y desde entonces vivo en el exilio aquí, que me ha abierto las puertas de esta tierra en Cataluña. Estoy en mi ejercicio de defender derechos y continuaré haciéndolo porque es algo legítimo, lo hago de manera pacífica y sí se afectan unos intereses, pero creo que justamente estos intereses deberían replanteárselo. En este episodio conversamos con Francisco Vera Manzanares sobre su activismo ambiental desde los 7 años, el exilio que hoy vive en Europa y la manera en que, lejos de ceder ante el miedo, continúa impulsando debates urgentes sobre la salud del planeta y defendiendo el derecho de los niños a ser escuchados. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Aunque la mayor parte de su vida ha vivido en ciudades, la vida que anhela Francisco está en el campo. Y más que el propio campo, disfruto lo que representa, lo que implica vivir en el campo, ¿no? Como la tranquilidad. Nací en Bogotá y a los 2 años me fui a vivir a un pueblo que se llama Villeta. Y Villeta es un lugar muy bonito, es precioso, tiene unas montañas verdes, una especie única de tucán, unas cascadas que se llaman el Salto del Mico
y es muy bello. Es como ese lugar ameno, idealizado, que al menos para mí representa ese lugar en donde uno quisiera estar. Y en Villeta, además de crecer tan cerca de la naturaleza, Francisco encontró desde muy pequeño un espacio donde podía hablar, preguntar y opinar con libertad. En su casa lo acostumbraron a participar en las conversaciones familiares y a sentir que su voz importaba aún siendo niño. Además de la propia sensibilidad por la naturaleza, yo creo que también pues fue el hecho de que mi familia, siempre lo digo, me trató como un ciudadano. Y yo creo que eso es fundamental, porque tratar a un niño como un ciudadano implica valorar su voz, y si las personas más cercanas que tienes en tu vida te valoran, por supuesto vas a tener el ánimo y el coraje para salir a otros círculos, a tu escuela, en tu comunidad y demás, a incidir, a hablar y a expresar lo que tú piensas, lo que crees. Por eso, desde muy pequeño, empezó a involucrarse en manifestaciones contra el maltrato animal. Participó en Bogotá en protestas pacíficas contra las corridas de toros y comenzó a interesarse cada vez más por las discusiones sobre el cuidado del medio ambiente y los derechos de los animales, causas que terminarían convirtiéndose en el centro de su activismo. Y no hay que perder de vista que mientras eso ocurría, Francisco aún no tenía ni siquiera 10 años. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a comienzos del 2019, cuando los incendios de la Amazonía empezaron a ocupar titulares y a generar alarma en todo el mundo. Pero ese año yo fue la primera vez, digamos, que vi como esa emergencia, ¿no? Porque claro, un incendio es literalmente el correlato de que tu casa se está quemando y de que hay que hacer algo. Entonces yo me acuerdo, yo llegaba del colegio y bueno, por supuesto quería ver caricaturas, pero mi abuelo estaba viendo las noticias, entonces las veía. Y las noticias, me acuerdo, en ese entonces eran justamente eso, y me acuerdo porque, ¿sabes? Uno tiene como imágenes de momentos, ¿no? Y me acuerdo de ese momento. Y además yo creo que no fui el único, porque en realidad en todo el mundo se generó un movimiento juvenil. Y no ni siquiera juvenil, infantil también. Que hay que enfatizar en eso. Yo tenía 9 años y digamos, siempre había tenido esa apreciación, como dijiste tú, por la naturaleza, pero nunca había pasado a la acción. Y en ese momento, pues fue que pasé a la acción. Yo convoqué a compañeros de mi colegio, de mi clase, a 7 amigos. Y con ellos, pues en mi casa nos pusimos a hacer pancartas, banderas. Y claro, podría parecer extraño que en un pueblo tan pequeño como Villeta hubiera un grupo de niños alzando la voz por unos incendios que ocurrían a miles de kilómetros de allí. Pero no se quedaron solo en las consignas. Con el apoyo de sus padres y profesores, empezaron a organizar jornadas de limpieza en zonas verdes del municipio y también actividades pedagógicas en colegios para hablar sobre el cuidado del medio ambiente. Todo pasaba en Villeta, y Villeta es un pueblo de 30.000 habitantes, entonces en un pueblo de 30.000 habitantes tú ves a unos niños con unas pancartas protestando y cantando arengas, pues no cuadra mucho la imagen, ¿no? Pero igualmente lo hacíamos, e incluso en las cabalgatas íbamos y nos parábamos allá con nuestros carteles, que por supuesto también, pues es otra manera de dañar a los animales, por supuesto. Ese fue el origen de Guardianes por la Vida, el grupo de niños que empezó a hacerse visible no solo en Villeta, sino también en otras partes del país. Detrás de esas protestas y jornadas pedagógicas había una mezcla de emociones en Francisco. Veía las noticias sobre incendios, deforestación y contaminación con la angustia de alguien que sentía que los adultos, que toman decisiones, no estaban reaccionando con la urgencia necesaria. Pero también había una convicción más íntima, la idea de que incluso siendo niño, puede hacer algo para intentar cambiar las cosas. Yo creo que es indignación, ante todo. Es indignación ante la injusticia, porque se trata de una injusticia, ¿no? Y la indignación, pues, te moviliza, pero también lo hacen emociones positivas. No necesariamente hay que hablar desde la rabia. El amor también puede movilizar. Entonces, en realidad yo diría que fue una mezcla, porque tenía esa experiencia previa de estar en contacto con la naturaleza, de apreciarla, de valorarla, de conocerla, y lo mismo también de ver su destrucción. Entonces, además que es lo más fuerte de la situación, porque como tú lo planteas, son cosas que se pueden evitar. No estamos hablando de otro tipo de fenómenos, de la erupción de un volcán, de un terremoto, de un astro, de un meteorito. Estamos hablando de acciones producidas por el hombre que están afectando a otros seres humanos, a niños. Esa convicción fue la que lo acabó llevando en diciembre del 2019 al Congreso. Una tía suya trabajaba en política y lo invitó a una de las últimas sesiones legislativas del año, y Francisco, sin duda, aceptó. Fui y estaban ahí en la plenaria y me acerqué a la mesa que dirige, ¿no? Al presidente del Senado. Le conté
que veníamos trabajando desde hace unos meses con Guardianes por la Vida en Villeta, y ahí yo lo digo, yo vengo de Villeta, yo vengo con mi grupo y planteé las 3 cosas por las que creíamos que se debería impulsar una iniciativa legislativa que finalmente se consiguieron de alguna manera con el paso de los años, que es la cuestión de los plásticos de un solo uso, el testo animal, el fracking, que ahora vuelve al debate público, lamentablemente, y la educación ambiental, que sigue ahí trabajándose. Pero el punto es que así llegué, fue bastante inesperado en esa sesión, pero eso fue como una plataforma que me permitió llegar a muchos más niños y a partir de los cuales Guardianes se expandió, creció y se consolidó. Pero como contamos al principio de este episodio, ese fue el punto de partida para las amenazas que lo obligaron a irse de Colombia. Y en el 2021 recibí una primera amenaza de muerte explícita, así abierta, o sea, muy directa, ¿no? En redes sociales, en Twitter. Y pues la situación continuó. No hace falta reproducir palabra por palabra ese primer mensaje. Basta decir que el nivel de violencia en un solo trino fue tal que en cuestión de horas el caso se convirtió en un escándalo mediático y obligó incluso al ICBF, la entidad encargada de proteger los derechos de la niñez en Colombia, a pronunciarse públicamente. Y quizá lo más grave es que esa no fue una amenaza aislada. Después vinieron otros mensajes en redes que señalaban a Francisco y a su familia de tener vínculos con grupos armados, exponiéndolos aún más y alimentando una campaña de estigmatización en su contra. Me asocian, ¿no?, con grupos al margen de la ley, tratan de estigmatizar, de deshumanizar finalmente, ¿no?, también. Y son estrategias que lo que hacen es legitimar, habilitar la violencia, porque si estás dirigiéndote a una persona que no es humana, que no, es un criminal, pues es legítima la violencia, ¿no? En ese caso. Me modificaban las fotografías hasta tal punto que incluso mi madre, que las hacía, una fotografía con una gallina, y ponían y las modificaban como si fuera de eso, de grupos al margen de la ley. También hay que decir que esa narrativa tan violenta contra él no vino solo por su intervención en el Congreso, pues en sus redes también hablaba sobre los problemas con el fracking, la ganadería y la deforestación. Y eso, al menos en Colombia, significa meterse con los intereses de personas y organizaciones muy poderosas, desde grandes compañías que buscan venir a explotar la tierra hasta grupos armados que despejan el camino para que eso ocurra. Hablar sobre el fracking, por ejemplo, trajo para Francisco muchas críticas que fueron la antesala de las amenazas. Para conseguir transformar esas energías en electricidad, pues se necesitan lo que hablábamos antes: litio, minerales raras, tierras raras, cobalto, que es también un recurso sumamente monopolizado, tanto como el petróleo. En nuestra región tenemos litio, en la triple frontera, en Chile, Argentina, Bolivia, y el cobalto, o sea, el cobalto, que es con lo que estamos hablando ahora mismo, los teléfonos, los computadores, todo esto viene sobre todo del Congo. Y además, ese proceso de extracción se hace en condiciones de explotación laboral, de trabajo infantil, de violaciones de derechos humanos. Esos recursos muchas veces, por ejemplo, financian a grupos paramilitares en África para ejercer todas esas guerras que están llevando a cabo. Entonces la cuestión es más amplia, ¿no? No es solo entre petróleo y molinos de viento, se trata de extractivismo. Entonces esto lo vuelve más complejo el problema, ¿no? Porque ya no solamente es cambiar de energía, sino cambiar de mentalidad, de ver a la tierra como una cosa, como lo dijiste, de vernos más bien como parte de la tierra, como un elemento que pertenece a ella y no que nos pertenece a nosotros, ¿no? Francisco acabó saliendo de Colombia junto a sus papás en el 2021. Las amenazas en su contra no eran cosa menor, e incluso hoy, a miles de kilómetros del país, no se siente del todo seguro porque sigue siendo blanco de ataques. Las amenazas, los hostigamientos son una serie de narrativas que tú lo ves, es algo sistemático, son hordas literalmente de personas que salen a reproducir un mismo mensaje, ¿no? Y reproducir mensajes que no los digo para no darles más difusión, ¿no? Claramente, pero que no son en absoluto agradables, son denunciables, están denunciados, y además de esto, la justicia no ha avanzado. A pesar de que el presidente Iván Duque anunció investigaciones, hoy no existe ni una sola captura por las amenazas contra Francisco. Y eso no cambió tampoco con el gobierno que vino después, en cabeza de Gustavo Petro. Por eso hemos tratado de ir a la CIDH, a Naciones Unidas, a denunciar esta situación, porque el Estado no avanza. En diciembre, lo contamos, recibimos unas 24 amenazas de muerte directas, así como aquella del 2021. La justicia no hace nada, pero tampoco aquellos que deberían proteger, además no solo a un defensor de derechos humanos, sino a un niño.
y digamos se ha normalizado. Ese es el problema. En nuestro país, como lo sabes, es el más peligroso. Con ellos nos metimos y ha generado todo ese revuelo. Yo no estoy haciendo algo malo finalmente. Desde el exilio y hoy con 16 años, Francisco ha seguido alzando su voz sobre los grandes retos del planeta. Muchos tienen que ver directamente con el medio ambiente, el clima, por ejemplo, las emisiones y la transición energética. Pero su activismo también abarca la reflexión sobre el origen de estos y otros problemas. Yo creo que todo se remonta a una lógica que yo creo que lo puede resumir bastante bien. Hace 160 años, las principales potencias de hoy en día estaban sumidas en regímenes feudales casi, bueno, es exagerado, pero muy dependientes de la agricultura y de dinámicas feudales. Y luego, 100 años más tarde, en 1960, llegamos a la luna, la humanidad. Entonces, en muy poco tiempo hemos avanzado mucho, pero ha sido por dos motivos. El primero, porque hubo una revolución intelectual. La revolución intelectual que hizo un cambio de marco mental para el humano, que fue de pasar del teos, del Dios, al ser humano. El humanismo, la época de la luz, la ilustración, nos llevó a un cambio completamente de sociedad. Y eso fue lo que permitió que más tarde, el desarrollo de la ciencia y del conocimiento, sucediera una revolución industrial, que fue lo que, como sabemos, de donde viene la actual crisis climática. Pero el punto es que, ante todo esto, colonialismo, extractivismo, finalmente, esas lógicas machistas que excluyen a las mujeres o adultocéntricas que yo he denunciado, que excluyen a los niños, tienen una misma raíz, que es el patriarcado. Es un modelo en donde unos grupos imponen por la fuerza sus intereses a otros, básicamente. Esa visión, Francisco no solo la ha defendido en sus redes sociales y en las entrevistas que concede, sino también en grandes eventos globales como las COP. En Elemental hemos señalado antes las críticas que existen alrededor de estos eventos, líderes que llegan a hablar sobre el clima en aviones privados, y acuerdos que a veces, por falta de voluntad o recursos, quedan en el aire. Pero también allí se dan discusiones que impactan e inspiran a jóvenes como Francisco. Yo también entiendo la crítica hacia el sistema multilateral, porque también la comparto y la difundo. Pero más allá de eso, también creo que hay que entender pues, el contexto mucho más amplio, el contexto geopolítico, y es que hoy en día no hay otra manera de sobrevivir en un mundo con unas fieras que pretenden imponer sus intereses por la fuerza y por las armas, sea la que sea. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos de China, quizás si estos no paran algún día con Taiwán. En ese contexto, el multilateralismo es lo que media. Y es que en un mundo cada vez más fragmentado por conflictos, rivalidades geopolíticas y disputas comerciales, pocos espacios logran sentar en una misma mesa a casi todos los gobiernos del planeta para discutir problemas en común. Allí negocian países ricos y pobres, grandes potencias y pequeñas naciones insulares. Y aunque muchos de estos acuerdos suelen ser imperfectos, sí representan uno de los pocos mecanismos globales donde todavía es posible construir consensos. Hay que cambiar las cosas, pero dentro de ese marco, ¿no? El sistema multilateral lo que permite es que esos estados insulares que sufren las peores consecuencias de la crisis climática, un país como Barbados, con una líder como Mia Mottley, o los del Pacífico de la misma forma, puedan ir a hablar y sentarse, no en la misma situación de poder que una potencia, como los europeos, como los Estados Unidos, pero le da una posibilidad, le da un punto de partida a la conversación. Entonces, no comparto el hecho de que haya que acabar con el sistema multilateral. Pues hay muchas narrativas que, digamos, defienden eso. Y casualmente, eso sí, uno lo ve bastante. En eso coinciden mucho movimientos de extrema derecha en criticar. Bueno, hace poco un candidato aquí en nuestro país propuso que Colombia se saliera de Naciones Unidas, del sistema interamericano, de la OEA, ¿no? Que no servía para nada. Pero uno ve críticas también muy severas del otro lado, digamos. Críticas de que claramente el sistema multilateral no está funcionando y tiene que cambiar, y en el clima, ni en las guerras, ni en nada, básicamente. Y tiene que cambiar, es el punto. En el 2022, cuando llevaba algunos meses viviendo fuera de Colombia, publicó su primer libro llamado Pregúntale a Francisco, ¿qué es el cambio climático? Allí explica de forma sencilla y didáctica varios de los retos climáticos que ha expuesto en este episodio. Y además propone formas en las que los jóvenes y los adultos podemos organizarnos para proteger la vida en el planeta. Escribir un libro también es un sueño que uno tiene y
y desde entonces pues he seguido con la práctica de escribir, sobre todo pues para universidades y para medios de comunicación, pero el libro yo creo que fue bastante chévere, tiene unas ilustraciones muy bonitas y está pensado sobre todo para los niños, pero en realidad para esos mismos adultos que no quieren hacer caso. Básicamente trato de hablar con unos personajes ficticios, la Ceiba, Marte, el océano, que me relaten cómo está el mundo hoy en día, tienen unas actividades también y que me cuenten su punto de vista, ¿no? Es sobre todo eso, un ejercicio de pedagogía. Se tradujo al árabe también en el 2022, para la COP27 de hecho, y lo presentamos con el presidente Santos, y desde entonces hemos tratado de promoverlo, sobre todo eso, como lo que es una herramienta de educación ambiental. Y ese esfuerzo por congregar a niños y adultos alrededor de la defensa del medio ambiente también dio origen a una red de escuelas de formación climática, ciudadana y ambiental, cuyo objetivo es formar a 300 niños y niñas en diversos territorios de Colombia. En Guardianes por la Vida, por ejemplo, hemos llevado a cabo unas escuelas de formación climática, ciudadana y ambiental en varias partes de Colombia, también en el Putumayo. En el Putumayo allí está el pueblo Kamsá, que a mí me sorprende, de verdad, me sorprende porque no es necesario realmente fomentar la conciencia ambiental, sino que los niños hablan con una propiedad, con un conocimiento de causa, digamos, sobre la importancia, sobre su territorio, conocen su territorio y más que conocerlo lo defienden. Entonces es algo muy inspirador también, ver niños súper pequeños tan concientizados, tan sensibilizados y tan empoderados también, porque no lo hacen solamente pasivamente, también defienden, se organizan, hacen sus movimientos. Entonces esa relación yo creo que se remonta a una relación de aprendizaje, básicamente, de aprender de ellos y de intentar pues que nuestra sociedad deje un poco esas dinámicas de las cuales hablábamos antes del mercado y más bien empiece a considerar otras maneras de desarrollo, como las que nos proponen justamente. En Elemental siempre tratamos de encontrar motivos para la esperanza en medio de la avalancha de noticias preocupantes y ese clima de incertidumbre que parece instalarse cada vez que hablamos del futuro del planeta. No porque los problemas sean menores de lo que indican los datos, sino porque entenderlos también implica mirar a quienes están buscando soluciones. Por eso resulta tan significativo escuchar a Francisco. Su generación no solo heredará las consecuencias de las decisiones que se tomen hoy, será la que experimente de forma más directa los efectos de la crisis climática y ecológica en las próximas décadas. Y sin embargo, lejos de asumir un papel pasivo, muchos jóvenes como él ya están organizándose, formándose y participando activamente en la defensa de sus comunidades y ecosistemas. No sé si se pueda vivir permanentemente con una manera ecoesperanzadora, quizás. Y hay veces que uno duda, ¿no? En medio de tanta emergencia, malas noticias, ¿no? Porque por supuesto no solamente se trata de noticias ambientales, sino de una guerra contra la vida, más bien. Así también, en marco, para hablar de ecoesperanza, yo creo que es primero necesario hablar de la guerra contra la vida. Y la guerra contra la vida es justamente lo que tú pudiste ver con tus propios ojos y lo que hemos podido ver en algunos lugares. Los plásticos que llegan al océano cada segundo, las hectáreas, la cantidad de masa boscosa que ha perdido el mundo en tan poco tiempo, tan rápidamente, la cantidad de barriles de petróleo que se extraen, ¿no? Entonces, claro, por una parte es una situación que no se puede negar, porque la gente dice, no utilices esos términos tan catastrofistas, tan alarmistas, eso a la gente no la va a llevar a la acción. O sea, es la realidad, te lo está diciendo un científico. Es una situación probada por la evidencia, por el consenso científico, entonces no podemos negarlo, pero el punto es cómo reaccionamos a esa situación, ¿no? Y creo que eso es lo que da esperanza, la perseverancia que sobre todo se inspira en la naturaleza. No hay mayor fuente de inspiración porque la naturaleza es un medio de subsistencia para el ser humano, sin duda. Nos da alimento, nos da medicamento, nos da aire, pero además de ser un medio de subsistencia, no podemos verla como un elemento utilitario de nuestra vida. Es también inspiración, belleza, vida. La vida no tiene que tener un valor, una explicación utilitaria para ser cuidada. Y en ese sentido, el ser humano no ha tomado más inspiración de nada más y nada menos que de la naturaleza. Todas las áreas del conocimiento humano tienen su base en la naturaleza. La ecoesperanza también como concepto, porque se basa en esa idea de que la naturaleza se aferra a la vida y no desfallece, digamos.
Y a esos motivos de esperanza se suma otro, la certeza de que no está solo. En distintos rincones del mundo, una nueva generación ha decidido asumir la defensa del medio ambiente como una causa urgente, aun cuando eso implique enfrentar críticas, incomprensión o chocar con intereses de grupos poderosos. Figuras como Greta Thunberg, a quien Francisco conoció personalmente, se han convertido en símbolos de ese movimiento global. Pero detrás de ellas existen miles de jóvenes menos conocidos que también dedican su tiempo y su energía a proteger bosques, ríos, océanos y comunidades. La conocí allí en una protesta por el clima, en donde intervenimos juntos. Luego también por las redes, cuando sucedió aquello de las amenazas en el 2021, ella me escribió y se solidarizó también porque pues fue bastante grave y recorrió bastantes medios. Y luego aquí en Barcelona, de hecho, como sabes, también organizó la flotilla o hizo parte de la organización de la anterior flotilla hacia Gaza y me la encontré también, estuvimos conversando. Entonces nos hemos visto en realidad no solamente por una sola lucha, por la lucha climática, sino también, fíjate, por esta cuestión que es también bastante grave, que en realidad son dos asuntos inseparables. El costo de la violencia, ¿no?, y de las armas y el costo ambiental. Al final, todas las historias que han marcado el camino de Francisco parecen conducir a la misma pregunta. ¿Cómo construir un futuro en un mundo que enfrenta desafíos cada vez más profundos? Porque la crisis climática no ocurre aislada del resto de los problemas que atraviesan a la humanidad. Convive con las guerras, la desigualdad, los desplazamientos forzados y las distintas formas de violencia que siguen dejando huellas en millones de vidas. Para él, la urgencia de actuar no se limita a proteger los ecosistemas, sino también a encontrar formas de convivencia más justas y pacíficas. Y es desde esa convicción que lanza una reflexión sobre el momento decisivo que atraviesa nuestra especie. El reto más grande que tenemos hoy en día como humanidad es, te diría, el cambio climático, por supuesto, pero sin duda creo que la guerra es el principal, porque además de tener las consecuencias que tiene una guerra, nos distrae precisamente del problema que es aún más importante, que es aún más urgente, que es el existencial, la crisis climática. Hoy el mundo está sumido en guerras, estamos viendo los niveles más altos de violencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, para que nos hagamos una idea. Estamos ante una pandemia de inhumanidad, entonces el mensaje es ante todo eso. Ahora estamos haciendo iniciativa de cartas, de escribir cartas, que ya de por sí es un acto bien olvidado, pero muy bonito. Y los niños le escriben cartas a otros niños que están en otra punta del mundo, en Ucrania, en el Catatumbo, en Gaza, a esos lugares hemos enviado cartas, expresándoles su amor, solidaridad, compasión, una manera de transmitirles ánimos. Somos niños escribiéndole cartas a otros niños. No podemos enviar esos botes, esos barcos de ayuda humanitaria, pero sí podemos dar un gesto de solidaridad y de reclamo por nuestros derechos. Entonces, el mensaje ante todo es eso, que seamos humanos, con errores, pero también con la capacidad de condolernos. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de La No Ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Este Día del Padre, encuentra algo especial para papá en The Home Depot. Córonalo como el maestro de la parrilla, con un asador nuevo y accesorios para preparar todo tipo de platillos, como el asador Next Grill de 5 quemadores por $299 para convertir esas comidas de domingo en una nueva tradición familiar. O si lo que buscas es pasar más tiempo juntos, aprovecha los ahorros en herramientas. Así construyen más que grandes recuerdos. Este Día del Padre, hagan más juntos con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles. Everyone's talking about protein lately, but how do you actually get enough of it? Muscle Milk.
Muscle Milk has a great tasting new formula with no artificial sweeteners, flavors, or added colors. It's high quality, complete protein designed to support healthy muscles with fewer ingredients than the previous formula and 26 to 42 grams of protein. For when you're stuck in meetings or need a post-workout recovery. Available in chocolate, vanilla cream, cookies and cream, and strawberries and cream. Try the new great tasting Muscle Milk today. Available in stores nationwide. Muscle Milk, protein for all.